Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a la segunda parte de este podcast, la doctrina social de la iglesia. Acompáñenos a esta nueva aventura. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Recuerdan que en la primera parte hablamos sobre el contexto histórico y este contexto histórico nos llevó al contexto de la época donde se signó y se colocó un precedente, es un antes y un después del primer papa que habló de algo social de manera doctrinal, que fue León XIII. Fue la Reverum Romarum, que significa cosas nuevas en español, el castellano. Es sobre una encíclica sobre todo lo que había en la época de la revolución industrial. Ya habíamos hablado del contexto histórico para que saliera esa primera encíclica. Vean el primer video. En este segundo video vamos a hablar del post, de lo que pasó después de esa encíclica. El Papa, después de haber colocado los parámetros de esa primera encíclica sin precedentes, nombró un antes y un después, donde se consolidó en bases hasta una persona, un laico comprometido, empresarios que están en proceso de beatificación, muchos de ellos, porque fueron santos y honorables en la época, donde aportaron gratamente a la historia de la iglesia y a la historia de la nueva manera de ver el mundo con la industrialización. Entonces, después de que se preguntaron los empresarios y los laicos y todo esto que ya vimos en el video pasado históricamente, esas preguntas fueron respondidas, en, en las siguientes sucesiones apostólicas. Por cierto, si quieres saber qué es una sucesión apostólica, si quieres saber por qué los papas, por qué hay un reemplazo de papas de una manera sucesiva, les invito a ver mi video de Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está el magisterio pontificio y por qué hay sucesión apostólica. Entonces, el sucesor de este gran papa, León XIII, fue Pío X. Pío X no siguió el legado en el sentido social, no porque sea un mal papa, sino porque su pastoreo fue en un tiempo difícil, donde ya se avisoraba la Primera Guerra Mundial Europea, ¿sí? Entonces él estuvo muy empecinado en detener esto. Al segundo, el que le sucedió, Benedicto XV, le explotó toda la Segunda Guerra Mundial, fue imposible para él y hasta fue condenado en el sentido socialmente, porque se habla del silencio de él y también de otro que ahorita vamos a ver, lo que es el Pío XI. Pío XI hizo una condena. Ya saben que una condena en la iglesia es una excomunión, es decir, todo aquel que promueva, todo aquel que se adhiera, todo aquel que la enseñe y la aprenda está por fuera de la iglesia. Él condenó al fascismo, Pío XI, y condenó al nazismo, ¿sí? Entonces, esas dos corrientes políticas fueron condenadas, pero no porque el Papa sea de un ente político tal, X o Y, no, sino porque sus ideas y sus raíces ideológicas y políticas y filosóficas son corrientes ateístas, son corrientes que le pueden hacer daño a los fieles y al pueblo de Dios. Entonces el Papa, con el magisterio pontificio, lo que hace que la autoridad que le dio Cristo en la tierra,
y por el bien de los fieles condenó estas ideas políticas o estos movimientos políticos que estaban naciendo en la época, el Papa Pío XI. Y además de haber condenado a esos dos por sus inmensos errores, ¿sí?, hizo una encíclica más en honor a los 40 años de haberse hecho la primera encíclica social de la Iglesia, la Renovum Novarum, recuerden, ¿sí?, que significan las cosas nuevas. Entonces, después vino otro papa, ¿sí? Recuerden que, bueno, antes de este papa, recuerden que el nazismo tiene también ideas socialistas, ateístas, nacionalistas, y mataron a cientos y millares de personas. El fascismo también tiene ideas socialistas y ateístas, y tiene ideólogos muy afines al marxismo, que también está condenado por la Iglesia. Entonces, esta condena a la Iglesia que se hizo de la manera social, su santidad León XIII condenó también el marxismo en esa Navarum, ¿sí?, en esas cosas nuevas que estaba sucediendo. Entonces, esas ideas políticas y sociales que estaban emergiendo, la Iglesia dijo, no, ese no es el Evangelio. El Evangelio no es. Recuerden también que la Iglesia condenó el capitalismo salvaje. Entonces vino su santidad el Pío XII, que su santidad Pío XII dijo muchas cosas, porque como estaba la Segunda Guerra Mundial, Stalin versus Hitler, y estaban en su auge, pues, y en su mayor, entonces Europa era un fortín de guerra, estaban todo Oriente versus Occidente, dándose infinidades de muertos. Entonces el Papa, porque él era un curioso de las cosas nuevas que salían, en ese tiempo estaban saliendo los medios de comunicación, por ejemplo como la radio, por ejemplo como el televisor, los primeros televisores a blanco y negro, la radio. Entonces empezó a lanzar mensajes, radiomensajes, y esos radiomensajes sociales por la guerra fueron quedando como doctrina, ¿sí? Y después vino su santidad Juan XXIII. Juan XXIII, el papa bonachón, gordito, bien, el papa bueno que le decían, era un hombre increíble. Hizo una encíclica que se llama Paz en la Tierra, que habla sobre la justicia social. Todo lo que tiene que ser la justicia social, que es justicia, darle a cada quien lo que se merece. Y en esa encíclica, el Papa Juan XXIII dice, resumiendo, porque es una encíclica muy buena, deberíamos de leerla, resumiéndolo en síntesis muy corta, es que cada pueblo debe de tener una justicia, es decir, darle a cada individuo lo que se merece y que tenga una vida digna. ¿Sí? Y esa vida digna se debe de emerger bajo los criterios del Evangelio. Imagínense en esto tan hermoso. Después vino su santidad Pablo VI. Ahí viene lo que es la carne, lo consolidado, lo fuerte, el plato duro de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Aquí es donde la aplicamos. Ya habíamos muchos papas que nos han hablado, ya vimos 4 papas que nos hablaron durante mucho tiempo de la doctrina social de la Iglesia, pero aquí en el Concilio Vaticano II, que lo empezó Juan XXIII, el Papa bonachón, y lo terminó Pablo VI, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Entonces ese gozo y esa esperanza es aplicar la doctrina social de la Iglesia, lo que ya nos han enseñado desde el primer papa que habló hasta él, o sea, Pablo VI, perdón, ¿sí? Cómo aplicarlo. Entonces ahí nos enseñan el honor del patriotismo, pagar los impuestos, cumplir las leyes, la autoridad viene de Dios, respetar a la policía, a los gobernantes, votar es una obligación como ciudadanos porque es el bien común,
Recuerden que si no nos metemos en la política en el sentido del voto a conciencia, de mirar qué gobernante es bueno, qué gobernante es malo, qué gobernantes tienen las ideas de los evangelios y qué gobernantes no, pues sencillamente estaríamos incurriendo en un pecado social gravísimo, dice la Constitución, ¿sí? Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Entonces esa aplicación de que los poderosos, en el sentido de los que tienen el dinero, los empresarios y los grandes, le den a los pobres, a los más desvalidos, a los que de pronto les hace falta más estatus económico o les falta un poco más de dignidad como persona, porque también se hace la diferenciación entre dignidad y asistencialismo. Yo le puedo dar un mercado a una persona y esa persona seguirá siendo pobre, pero si yo le doy una vida digna, le estoy mostrando el evangelio. Si yo diezmo, estoy mostrando el evangelio. Si yo voto, estoy amando a mi patria y a Dios. Todos los gobernantes vienen de Dios. Y si usted tiene un gobernante santo y bueno, Dios bendecirá a su nación. Eso dice esta Gaudium et Spes, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar qué gobernantes sí, qué gobernantes no. Ahora, socialmente, todo lo del bien común es bueno. Y por ello tenemos que mirar las leyes y saber de que todo lo que nos transmiten nuestros gobernantes socialmente, y no evadir impuestos, tener todo en regla, tener la honestidad intelectual, declaración de renta y todas estas cosas que quizás nos han enseñado de que el más vivo es el que más gana. La iglesia dice no, ese no es el evangelio. Ya desde Cristo, es que la doctrina, vuelvo y repito, la doctrina no es una cosa que la iglesia se inventó, es algo que ya viene desde el depósito de la fe de los apóstoles y los discípulos de Cristo. Eso es la doctrina social de la iglesia. Lo que es los primeros apóstoles y discípulos dijeron algo en la didaje, cómo manejar los bienes. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, todo lo tenían en común y nadie llamaba suya los bienes. Eso le decía en la didaje, por ejemplo, y en los evangelios, acabo de decirles. Y perdón, esos son los Hechos de los Apóstoles, ese no es el evangelio. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, después de todo esto, de explicarles qué es, de dónde consiste y cómo es, vino otra parte del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, la Populorum Novorum, el desarrollo de los pueblos, ¿sí? Y otra más que hizo Pablo VI, que es en conmemoración de los 80 años de la encíclica de su santidad, León XIII, perdón. ¿Sí? Después vino Juan Pablo II, el gran Juan Pablo II, el que realmente conoció lo que es el comunismo, lo que es el marxismo, lo que es la Unión Soviética, porque él era polaco y cuando él era polaco joven, le tocó ser sacerdote, estar en el seminario y todo esto bajo el ala de la guerra. Él era polaco y él le tocó que enfrentarse, ver el enfrentamiento entre los nazis y los soviéticos. Y él estaba en medio de todo eso, pues no él, el pueblo como tal donde él nació. Y por eso él era tan fuerte y sacó varias encíclicas fuertes contra el nazismo, contra el comunismo, el socialismo, porque él lo vivió. Y además de eso sacó una encíclica en conmemoración de los 100 años de la primera encíclica que partió la historia de la iglesia en el sentido de doctrinal, porque antes era solamente de herejías en respecto a cosas, pero esta es en respecto a la sociedad y la política. Entonces vino el Papa Benedicto XVI, con Dios es amor, ¿cómo me manifiesto yo? Y entonces los problemas actuales, la eutanasia, el aborto y todas estas leyes de muerte, la muerte capital, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones de muerte, ideologías raras que han salido en los últimos 30, 40 años, el Papa Benedicto también agarró en esa encíclica y dio su veredicto como el pastor supremo de la iglesia. Entonces, la doctrina social
tiene la manera, en algo sólido ya para complementar, la manera en que el cristiano, el pueblo de Dios, debe inmiscuirse en cuestiones políticas referente a la moral, y eso no solamente en temas de aborto, eutanasia y leyes de muerte, sino en la dignidad del ser humano, en la dignidad en su infraestructura, en la dignidad en el trato, en la dignidad como persona, y también en el proceder diario de cada ciudadano como hijo verdadero de Dios. Entonces necesitamos esta doctrina social de la iglesia, y poco a poco en otros especiales de la doctrina social de la iglesia iré diciendo qué, qué encíclica y qué dice, y vamos a hacer un video, no sé si un audiolibro o una explicación de aquella encíclica, para que podamos cada uno desmenuzar poco a poco. Es un tema vástago porque son varias encíclicas, entonces esta primera y segunda parte era para explicar la parte sólida. Ya después pasaremos en otros videos a desmenuzar lo que es encíclica por encíclica, para llegar a todo el compendio completo. Entonces, un abrazo, Dios los bendiga. No olviden suscribirse en mi canal, compartirlo y darle like. Gracias por el apoyo, y que sea para la gloria de Dios y la expansión del reino.